Andrea, ¿Sí? ¿cómo estás? Buen día de acá de la radio. Mi nombre es Eduardo, del programa de Carlos Eguía te hablo. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿Todo bien? todo ¿Tendrás bien. un tiempito para salir con Carlos y Cecilia? Bueno, ¿sobre qué Da- tema sería? a ver, ya te digo, es por el... Ah, no tengo el tema acá. Aguantame un segundito, ya te lo Bueno, digo. Por lo de la empresa CBS que no respeta las paritarias. bueno, listo, no hay ¿Dale? problema. Listo, ahí salimos, ahí salimos. Bien, puestos Bueno, por Lorena Villaverde. O sea, la libertad traza vendría a ser, no la libertad avanza. Insisto, yo lo denuncié hace mucho tiempo esto, y de a poquito me van dando la razón cuando denuncié a Kikuchi, cuando denuncié a Serna, cuando denuncié los pedidos. De a poquito Serna, Kikuchi y compañía ya no están más dentro de la libertad avanza. Y insisto, la libertad avanza es una bolsa de gato con un perro adentro, chicos. Esto es lo que la libertad avanza. Por eso necesitan sí o sí unirse con el PRO. Y que por supuesto Patricia Bullrich está haciendo todo lo posible para terminar de destrozar al PRO y que también se abra, por eso está armando eso en la provincia de Buenos Aires. Pero te dije que íbamos a hablar con alguien porque hay una denuncia que tiene que ver con Neuquén, ya no con Río Negro, que lo estuvimos leyendo y la verdad que nos pareció bastante extraño todo esto, por eso decidimos llamar a Andrea Nova, que es delegada del sector Neuquén de la Unión de Personal de Seguridad de la República Argentina, porque según nos contaron, según nos mostraron, lo digo medio en potencial, hay irregularidades en alguna de las adjudicaciones y también en otros sentidos con los trabajadores justamente de la seguridad. Andrea, ¿cómo le va? Carlos Eguía la saluda, gracias por atendernos, buen día. buen día, Carlos. Yo soy la viuda de Caveda, para que te ubiques. Ah, ¿cómo estás? ¿Cómo Muy estás bien, tanto bien. tiempo? En la lucha hace 10 años que falleció mi esposo. Sí. Acá hay un problema que es a nivel nacional. El problema nacional es que la URRA no ha tenido una elección desde 2012, se prorrogó al 2016 y la conducción que está actualmente es una prórroga del 2016, que es la misma comisión directiva elegida por lista única en 2012. Eso quiere decir que gente muy añosa, que la mayoría se han muerto, y se ha logrado a través de una cautelar en pandemia, esa conducción que tenemos ahora, y que ya ha llegado hasta la Corte Suprema de Justicia. Imagínate el escándalo que es esto, que permite que todas las empresas hagan lo que quieran. Nosotros en la actividad tenemos más de 50 gremios con inscripción, simple inscripción, pero somos el gremio nacional que tiene la personalidad gremial. La lucha de la oposición, la cual yo lidero, digamos, es una agrupación llamada Juan Manuel de Rosa, que creemos en la federalización de la República Argentina, porque los unitarios de Buenos Aires solamente quieren recaudar, y eso es lo que pasa. El gremio que permite que esto pase, porque no hay un delegado desde que ocupó el cargo de mi esposo hace 10 años que cobra sueldo y nadie le conoce la cara. Ese hombre, después dicen, ¿por qué la Argentina está como está? Por estas condiciones. Esta persona, perdóname, sí. esta persona, Andrea, ¿es Sí. de Neuquén? No, es de Mendoza, vive en Mendoza, lo nombraron en Neuquén hace 10 años, entonces por eso no trabaja, cobra sueldo, un sueldo gerencial, porque el gremio paga un sueldo gerencial, ha estado a cargo de la obra social. Nosotros hemos tenido en el gobierno de Macri 5 interventores en el gremio, en el gobierno de Alberto Fernández se intervino la obra social, de la cual yo fui parte y estuve a cargo de toda la Patagonia. Este gobierno le devolvió la obra social al secretario general que hace 40 años que está, que nadie lo conoce, que no tenemos un edificio propio, no tenemos delegaciones propias, solamente hay vehículos que van y vienen, es el único bien que tiene el gremio. Siguen igual que cuando estaba tu marido, porque yo me acuerdo que tu marido se quejaba de lo mismo. Y bueno, ahora, y eso lo llevó a la muerte, porque le dio un paro cardíaco. Andrea, vayamos al punto exacto bueno, de lo que querés contar ¿por qué quiero que tiene que ver con Neuquén. ¿Por qué quiero contar? Porque esto permite que la corrupción hace que se compren a las empresas con preventivos de crisis. ¿Qué son preventivos de crisis? Los famosos repro. ¿Qué quiere decir? Que la empresa se queda con los aportes de los trabajadores. Entonces, y lo permiten los gobiernos. En los ministerios de trabajo que están siendo cuestionados. ¿Por qué? Porque indiscriminadamente y sin control, porque si el gremio no está para controlar, los ministerios no pueden controlar tampoco, las subsecretarías no lo hacen,
¿Qué pasa? Se quedan con los aportes de los trabajadores, firman un preventivo de crisis con un 223 bis. Eso quiere decir que el día que quiebre la empresa, ¿sí? Porque la empresa, esta que vos estás diciendo, tiene firmado un preventivo de crisis que nosotros denunciamos en Subsecretaría de Trabajo y no se presentó. Eso quiere decir que tiene una incomparecencia, no se presentó a dar explicaciones ante los trabajadores. Esto quiere decir que si digamos, cierra la empresa, los trabajadores van a ser liquidados con el 50% de la liquidación. ¿De qué empresa estás hablando? Yo lo que denuncié es la empresa Unipa del grupo CBS. Sí. Porque los trabajadores me llevan con los recibos de sueldo donde tiene un ítem que dice expediente y un número, pero tampoco está la sigla del expediente en el Ministerio de Trabajo de Nación, que es el que avala estos convenios. ¿Y CBS de quién sería? De Carlos Barceló. Sí. ¿Y pudiste hablar con él? No se presentaron en la audiencia y tampoco, en este caso nosotros denunciamos al Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación, es la parte legal, dijo que ellos no se iban a presentar en otras instancias que es del gobierno porque sería el Estado contra el Estado. Entonces, no se presentó la Subsecretaría de Trabajo. Esa fue la comunicación que tuvo la Subsecretaría de Trabajo con el Ministerio de Educación. ¿Pero ¿Por qué? Porque el Ministerio contrata a una empresa que tiene un preventivo de crisis. Entonces, lo que nosotros le pedimos es información. Cuando comienza, cuáles son las condiciones de ese preventivo de crisis, y lo estamos haciendo a nivel nacional, porque esto viene del escándalo de Securitas, que ahora se llama Securión, pero es una empresa que se ha beneficiado de la pandemia de 2020 con este preventivo de crisis. Y todos sabemos que es una empresa muy exitosa, entonces los argentinos están financiando estas empresas, porque se quedan con los aportes que no van a las cajas jubilatorias, que no van a las cajas que tienen que ir esos aportes. Entonces sabemos que esto es un acuerdo con el gremio que le permite la facultad de otorgar estos preventivos de crisis indiscriminadamente para perpetuarse en el poder. Y a ver, en definitiva, para entenderlo un poquito mejor, ¿cómo se llega a que estas empresas sean las que hacen la seguridad justamente en sectores que tienen que ver con la provincia? Que me imagino yo que cuando vos contratás una empresa, lo primero que te fijás es que todos los papeles estén en orden, me imagino yo. Nosotros venimos denunciando como oposición y como nosotros hemos tenido hasta 2 conductores en el gremio, uno falleció que era Leonidas Riquelme, nos hemos sentado en la pandemia, yo denuncié por ejemplo la empresa Falken cuando no estaba habilitada y estaba en las escuelas. ¿Te acordás el caso cuando explotó la escuela ¿cómo se llamaba? Aguada San Roque. Sí, bueno, sí. En ese momento tenían contratado una cooperativa. Una cooperativa no puede estar por la ley de seguridad privada. En el país, cada provincia tiene una ley de seguridad privada. El problema es que la Argentina no tiene una ley nacional. Y para eso tendríamos que trabajar todos los legisladores, que ninguno lo quiere hacer, porque hay personas muy importantes como secretarios generales que están en la política, secretarios generales que nos han sacado con pulsa a nosotros la URRA y nos han sacado la personalidad gremial. Uno de ellos es Julio Gutiérrez. Julio Gutiérrez es muy amigo del gobernador y bueno, y pasa y arrasa con todo en el interior, pero no cambia la situación. Hay 50 gremios de seguridad, pero no cambia la situación de la seguridad privada. Es más, ¿por qué? Porque la dividen a la lucha gremial y hay paz social, porque todos estos sindicalistas lo único que hacen es recaudar, son recaudadores seriales, así les digo yo. Recaudan de las empresas y mantienen un grupo de trabajadores tranquilos. Por eso esto no explota. Hace 10 años que el gremio no tiene conducción. Se mueren los delegados, se muere un montón de personas. En la pandemia, los guardias que fueron declarados esenciales fallecían sin medicación y sin la obra social, por eso se intervino. Cada vez que caía un interventor a la obra social, arreglaba con la conducción y empezaba y robaban. Por eso, es decir, esto es un escándalo. ¿Y qué está coludida? La justicia, los funcionarios públicos. Por ejemplo, siempre hay un intermediario que termina corrompiendo para lograr un convenio, una licitación y etcétera. A eso te iba a preguntar para terminar. ¿No hay licitaciones o se adjudica de manera directa? Hay licitaciones, pero ¿qué pasa? El gremio en ese momento no existe en todo el país. Nosotros
A nivel nacional estamos en una lucha nacional. Y yo, bueno, voy tratando de venir y revisar esto. Por eso ahora, cuando a mí me llaman y me dicen, mira Andrea, nosotros seguimos con el preventivo de crisis, actúo porque tengo las facultades como la oposición, porque nosotros hemos estado tanto en la Corte Suprema de Justicia, tanto en el Ministerio de Salud, de Trabajo, y hemos hecho la denuncia en Comodoro Pi a la ministra saliente, Kelly Olmos, por asociación ilícita con la conducción. Todo este problema gigante, nadie quiere meterse, y ahora nosotros vamos a una elección cuando se han denunciado esta falsificación de firma de miembros de comisión directiva del gremio. Todos nos han dado la espalda. ¿Por qué? Porque hay coima, hay corrupción, hay entongue, y así funciona este país, y por eso pasan estas cosas. ¿Pero quién le roban? A los trabajadores y al Estado. ¿Y quién estaría siendo el que entonga esas empresas? Y debe haber algún negocio intermediario por ahí, pero son los empresarios y los funcionarios públicos que acceden a ciertas licitaciones, y también a empresas nacionales como YPF. YPF tuvo un cambio ahora hace poquito, donde apareció una empresa de Buenos Aires que ni siquiera estaba habilitada, y de repente cuando nosotros denunciamos apareció la habilitación, que se llama Green Armor, que es la hija de un CEO de Securitas, que ahora supuestamente se llama Securión. Nombre de fantasía, porque en los papeles, en el preventivo de crisis, el Ministerio de Trabajo sigue siendo Securitas. ¿Y quién es el CEO que la hija sería la dueña de esa empresa? Porque si no decimos nombres tampoco la gente entiende. Es como que decimos supuestos. ¿Tenés idea quién es la hija o quién es el CEO de Securitas al que pertenecería esa empresa? El ex CEO, porque recordemos que Securitas se autodenunció, que salió en todos los periódicos, La Nación, Crónica, se autodenunció que pagaba coimas. Nosotros hicimos la denuncia sobre esto porque ¿qué decía? Que había pagado coimas a secretarios generales y delegados sindicales. Secretarios generales quiere decir cabeza máxima. Bueno. Entonces nosotros preguntamos a Sandra Arroyo Salgado, al juzgado, le hicimos la denuncia, que nos dé más explicaciones, y le llevamos, por ejemplo, el preventivo de crisis de Securitas. ¿Por qué? Securitas en ese momento, cuando se denuncia, tenía un montón de CEOs y un montón de referentes, tantos nacionales, locales, por ejemplo tenés Securitas Sur, y muchos nombres de Securitas, muchas empresas, que toda esa información nosotros la hicimos pública, la Juan Manuel de Rosa, que salió del Ministerio de Trabajo, y después en nombre general le ponen Securión. Bueno, uno de esos es Néstor Cruzado. Néstor Cruzado tiene otras empresas que armaron. Lo mismo sigue siendo la modalidad de cuando se autodenunciaron de que pagaron coimas. ¿Qué hicieron? Fueron al juzgado, le dieron una sentencia. La sentencia era pagar las deudas tributarias que debían y 1.100 kilos de carne, y se lo dieron a 2 comedores. Uno donde está el juzgado de Sandra Arroyo Salgado, y otro era en la provincia de Santa Fe, donde había sido la causa y las empresas fantasma que habían armado para hacer facturación, y de esa manera con empresas fantasma hacían la coima, pagaban la coima, que ellos mismos reconocieron. Lo que nosotros queremos averiguar es que si esa modalidad sigue existiendo, y que no es que siga existiendo, sino que es en toda la seguridad privada, en todo el país, y con la mayoría de las empresas que se acogen, por ejemplo, a estos preventivos de crisis, y después quedan en un amiguismo espurio que nadie controla y que no podemos ver los papeles. Entonces esto es algo gigante en todo el país, y se va repercutiendo a la falta de una conducción que nosotros tenemos añosa, de un hombre octogenario, que no es como los que nosotros conocemos acá, que acabamos de despedir un luchador como Guillermo Pereira, que sí dio nosotros en la seguridad privada, el edificio central de Buenos Aires está desocupado, cerrado. El campo recreativo, el único campo recreativo que tiene el Gremio Nacional de Seguridad Privada, que enrola más de 250.000 trabajadores, lo que reporta la FIP en la seguridad privada, y el gremio solamente tiene 6.400 afiliados. Todo esto del padrón ha sido denunciado por nosotros. Toda esta falta lo que hace es que no haya control. Los delegados sindicales no trabajan, las delegaciones están cerradas, no se controlan las empresas, entonces esto es un viva la pepa. Hacen lo que quieren, como quieren, donde quieren, pero ¿qué hacen? Se quedan con la plata de los trabajadores, nadie controla los recibos de sueldo, que es lo que pudimos descubrir con las intervenciones, por ejemplo, de la obra social. Que la empresa declara 8 horas de trabajo, pero todos sabemos que el trabajador de seguridad hace 12 horas de trabajo para poder llegar a fin de mes.
y no se paga ni las horas al 50, ni al 100, ni en antigüedad. Entonces es una precarización laboral que viene ya desde el gobierno anterior, de gobiernos peronistas, donde nosotros llevamos la denuncia y terminamos denunciando, siendo peronistas nosotros, a la ministra Kelly Olmos. ¿Por qué? Porque nos dio la espalda a los trabajadores. Y ahora estamos pagando las consecuencias cuando la gente se cansó y votó a alguien como Milei, que da de espalda a las necesidades de los trabajadores, de los más humildes, los que más necesitan. ¿Y dónde están los sindicalistas? ¿Dónde están? Nadie los ve, porque no los vemos con las ollas ni cortando. Le dijeron, no pueden cortar la calle, y ninguno corta la calle ahora. Bueno, Andrea, anda contándonos cómo sigue esto, porque lo que yo estoy viendo es que, si no me equivoco, el salario de un seguridad es de 850.000 pesos. Eso en bruto. Después sí, claro. A eso lleva las cargas sociales. De bolsillo no llega ni a 600.000 pesos. Exactamente. Y hay empresas acá en la zona que están en el estado que están pagando 400.000 pesos. Pero igual ahora con Milei seguramente le van a triplicar el salario, quédate tranquila. Bueno, nosotros tenemos, para poder levantar la voz, tenemos un canal en stream, porque combatir al sindicalismo corrupto tuvimos que buscar la forma de hacerlo y sin recursos, que es Sonido Sindical Interior. Estamos en stream, estamos en YouTube, tenemos unas 6.000 visitas de trabajadores de seguridad por semana, somos los más escuchados. ¿Cuántos hay acá en Neuquén para ir terminando? Más o menos debe haber unos 4.500 habilitados, digamos, por control de empresa. ¿Y esta gente cobra todo? ¿Cobra en blanco? ¿Cobra todo como corresponde? Cobra como corresponde, pero hay muchas diferencias, porque vos fíjate que es la mitad de un salario de un trabajador petrolero en Vaca Muerta. Nosotros tenemos guardias en Vaca Muerta que cobran la mitad, le sale todo el doble el trabajo, el traslado, la vivienda, todo es precario. Estuvimos formando la mesa de Vaca Muerta, ahora no la formamos más porque hay una presión, nadie quiere que los guardias se organicen. ¿Por qué? Cuando el petrolero para, ¿quién se queda en el objetivo? El guardia, cuidando todo. A nadie le conviene que el guardia se organice o tenga un gremio fuerte. Por eso nadie colabora, nadie ayuda. Es muy poco la solidaridad que tenemos la seguridad privada para llevar tener un gremio, una organización que funcione, una obra social, un campo recreativo, unas delegaciones abiertas. Sí, lo que corresponde para un trabajador. Andrea, bueno, la radio está abierta para lo que necesites, ya está puesto esto en el tapete, vamos a ver cómo sigue a partir de la denuncia tuya. Un abrazo enorme, te agradecemos el tiempo. Gracias, Carlos. Que sigas bien. Andrea Nova, que